Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de la empresa que tenemos en pantalla, que básicamente no sé pronunciar. El ticker es SBB y es una compañía que me habéis pedido con bastante insistencia en los comentarios, por eso la traigo. Y si no he entendido mal, esta compañía la tiene Alejandro Estebaranz en su fondo de inversión o la tenía y por lo tanto, por este mero hecho, lo hace interesante de analizar. La empresa actualmente cotiza unos 16,60 coronas suecas, tiene una capitalización bursátil de unos 25.000 millones, unas ventas proyectadas de 7.300 millones y se esperan crecimientos para 2023 pues bastante interesantes. Actualmente está creciendo en torno al 20-30%. Es una empresa que tiene beneficios, pero tiene una gran deuda, una deuda de 87.177 millones de coronas suecas, que si lo pasamos a dólares son unos 8.300 millones de dólares. Actualmente tiene un PER de 7,25 veces beneficios para 2022, se espera que sea de 3 veces beneficios en 2023, por lo tanto se espera que haya grandes crecimientos y reparte un dividendo del 9,32%, se espera que sea del 9,90 el año que viene, pero esto es a causa o a raíz de las grandes caídas que ha tenido en bolsa, por lo tanto tampoco es mucho de fiar. Este PER y este dividendo puede llegar a ser algo engañoso. Desde que hay registro en esta web, en Market Screener, la acción pues ha subido con bastante fuerza en bolsa, se ha revalorizado mucho hasta llegar a máximos históricos sobre las 70 coronas. Desde ahí empezó a caer con mucha fuerza, con mucha verticalidad, hasta alcanzar este mes pasado pues las 13 coronas exactamente. Tened en cuenta que esta zona ya es una zona que ha tocado varias veces y que ha usado de soporte, al menos desde el aspecto técnico del gráfico, pues algunos pueden defender esta postura. Nosotros ahora nos vamos a adentrar un poco en el reporte y vamos a conocer un poco más la compañía. El negocio en sí de la compañía a mí me ha parecido fácil de entender. Por un lado, la empresa busca oportunidades, intenta conseguir derechos de construcción y desarrollo y producir nuevas viviendas, los cuales pues tienen una tesis la cual pues creen que la población en los países nórdicos va a crecer, especialmente. Además, va a crecer la población menor de 20 años, por lo tanto, lo que significa es que va a haber demanda de viviendas a largo plazo. Además, tienen otra rama que es la de inversión en el portfolio existente, es decir, renovar edificios que ya tienen para poder incrementar la renta y así generar más ingresos. Y luego, por otro lado, pues tiene esta rama de aquí, que es la de vender los edificios o pisos que sean para poder cerrar el ciclo y recuperar la inversión con un beneficio. Entonces, ahora mismo yo diría, según lo que he visto en los estados financieros, que nos encontramos un poco en esta situación de aquí, porque vamos a ver una compañía pues que está en una situación algo compleja porque tiene bastante deuda. A nivel de negocio, pues mira, ha sido fácil de entender, pero a nivel de cuentas, para mí, yo que más o menos manejo un poco de esto, me ha resultado algo difícil de comprender. Y por lo tanto, como en cualquier negocio, debemos preguntarnos cómo se va a financiar el crecimiento y el mismo negocio. En este caso, estamos hablando de un sector en el cual se necesitan grandes inversiones, porque estamos hablando de inversiones de gran envergadura, como lo es edificar pues un terreno, hacer no sé, 3, 5, 6 plantas y de ahí pues crear un producto. Por lo tanto, estamos viendo esto, que es un negocio el cual necesita grandes capitales para financiar su crecimiento. Por otro lado, vemos que son obras que muy probablemente no se hagan en un mes, sino que se hagan en un plazo bastante más alargado. Según tengo entendido, pues son bastante eficientes y consiguen acabar las obras en un plazo menor al que se había estipulado o estimado en un inicio. Por lo tanto, eso es bastante bueno, pero sin embargo hay un plazo bastante importante en el cual pues mientras que se invierte y se consigue el producto final, pues se va a tener que pagar una tasa de interés por esta financiación. Luego, ¿qué pasa? Pues que llegados al vencimiento, la empresa pues decide si estos bienes son importantes o estratégicos, por lo tanto, si lo son, se los queda y los alquila o los gestiona, y si no lo son, pues los vende. Yo creo que, como he dicho, ahora mismo en muchos de los edificios que tienen propiedad SBB nos encontramos en una situación que la empresa debe desinvertir, básicamente porque la empresa tiene un activo corriente que está bastante afectado por la reducción de la liquidez.
Bien, ya estamos en la cuenta de resultados, vemos que las ventas se incrementan un 30% aproximadamente, una vez descontados los gastos operativos de mantenimiento, propiedad de la administración e impuestos, vemos que el Net Operating Income se incrementa un 30% aproximadamente. Bien, pues hasta aquí todo bastante normal, ¿no? Vemos una empresa que crece con bastante fuerza, pero luego ya a partir de aquí ya veo cosas que no me acaban de gustar. Por un lado vemos como los gastos fijos se incrementan un 37%, bueno, en pesos, en términos relativos, pues no es bastante relevante, pero bueno, es un crecimiento bastante importante, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Luego vemos que la empresa tiene unos beneficios de compañías asociadas o joint ventures, que son empresas pues en las cuales la empresa tiene una gran participación, tienen unos beneficios de 358 millones. Estas pues claramente están desvirtuando el beneficio de la compañía. Esto pasa aquí y en todas las compañías que tienen participadas de este estilo. Y en este caso, como no se tiene el control de la compañía, pues no se pueden contabilizar en el balance de la misma empresa y por lo tanto salen aquí en este formato, ¿vale? La empresa pues tiene unos 358 millones de beneficio gracias a estas compañías, pero ¿qué pasa? Que si estas empresas no reparten dividendo, pues nos encontramos con que realmente nos está inflando el beneficio y no nos está generando una entrada de dinero. Si continuamos adelante vemos que la empresa pues tiene grandes gastos de interés, tiene unos ingresos y tiene este semestre pues grandes afectaciones por las ganancias o pérdidas de los tipos de cambio, ¿vale? Y al final vemos que la empresa tiene un beneficio del management de la propiedad de unos 1.299 millones, también sigue incrementándose este beneficio, pero ya luego vemos aquí algo que a mí ya por este mero hecho ya no me acaba de convencer. Vemos que la empresa pues está también bastante afectada o influenciada por los cambios de valoración en la propiedad. En este caso vemos que en el primer semestre la empresa se vio beneficiada por valor de 1,5 millones de coronas suecas, lo que significa pues que el beneficio, si no hubiera habido aquí una pérdida que luego comentaremos, pues se hubiese incrementado o casi duplicado. Tened en cuenta que esto, mira, en este semestre ha habido este beneficio, pero es que si nos vamos al semestre del año anterior, tuvimos un beneficio de 7,4 millones y si nos fijamos, el beneficio del management de la propiedad eran únicamente de 1,4. Tened en cuenta pues que la empresa está muy expuesta a estas valoraciones, estos cambios de valoraciones que harán que la empresa tenga más o menos beneficio. Tened en cuenta que en el año 2021 la empresa por solo cambios de valor en sus propiedades ganó 21 millones, mientras que del management únicamente ganó unos 5,6 millones. Por lo tanto, es bastante influyente esto en la cuenta de resultados. Y aquí vemos que tiene la empresa un beneficio de 25 millones, pero tened en cuenta que 21 millones fue por cambios de valoración, no fue que entrasen flujos de efectivo en nuestra caja, no entró dinero porque no se vendieron estas edificaciones. Y ya esto, pues no me he adentrado mucho más a analizarlo, pero me parece bastante mal que la empresa pierda 1,7 millones de coronas suecas por cambios en el valor de los instrumentos financieros cuando únicamente ha ganado del management unos 1.299 millones. Tened en cuenta ya lo siguiente. Por un lado vemos que estos 1.299 millones están inflados por estos 358 que luego veremos en el estado de flujos de efectivo si se ha cobrado el dividendo o no. Por otro lado vemos cómo hay otra afectación que en este caso nos beneficia, pero también nos puede llegar a perjudicar, es que la empresa ha tenido unos beneficios en un semestre de 1,5 millones y luego vemos cómo ha habido malas inversiones en instrumentos financieros, lo que ha provocado que toda esta ganancia de aquí se haya perdido con estas inversiones. Al final nos encontramos que la empresa después de impuestos ha ganado 218 millones, ha caído en picado el beneficio. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo donde vamos a poder valorar qué es lo que ha sucedido con la caja en este ejercicio. En este primer semestre la empresa ha generado unos 1.789 millones de coronas suecas de su actividad antes del working capital. Sin embargo, una vez contadas las necesidades de capital a corto plazo, vemos que la empresa ha generado únicamente 573 millones. Vamos a seguir adelante y vemos que la empresa ha invertido
un valor de 4.249 millones en flujos de inversiones, y vemos que ha devuelto a accionistas o financieras, fruto del flujo de la financiación, unos 1.252. Por lo tanto, vemos que sale dinero en inversión, vemos que sale dinero de la financiación y que la empresa no ha generado un importe superior a estos dos flujos. Por lo tanto, obviamente vamos a ver cómo nuestra caja decrece. Decrece en este semestre, pero también lo hizo en el semestre del año anterior y lo hizo en otros periodos. Por lo tanto, estamos viendo cómo la empresa está viendo cómo su caja salen flujos de efectivo hacia el exterior, y lo que está haciendo que el saldo final de caja disminuya. Como habíamos dicho, la empresa pues tenía beneficios de las joint ventures, pero luego vemos cómo efectivamente pues tienen un gran payout, y pese a que en un inicio he dicho que no se podía tener en cuenta como beneficio, en este caso pues la empresa recibe 292 millones en forma de dividendo de estas joint ventures. Por lo tanto, estamos hablando de que el payout es casi del 80-90%. Por lo tanto, estamos diciendo que la empresa tiene unas inversiones que le generan pues unos ingresos directos. Y bueno, si os fijáis, pues vemos cómo la empresa pues ha visto su partida de receivables o partidas a recibir incrementado. Por lo tanto, ha hecho que el cash generado en la actividad pues se acumule en esta partida de aquí. Y luego, por otro lado, vemos cómo la empresa pues ha pagado de más o anticipado a proveedores pagos de otros ejercicios, por lo que le ha perjudicado. En este caso, pues ha hecho que se le estanque pues 594 millones por un lado y 622 millones por otro lado, lo que ha provocado que el flujo de la actividad pase de 1.789.000 a 573 millones. No sé si os habéis fijado, pero bueno, estamos hablando de que la empresa tiene inversiones inmobiliarias, por lo tanto es una empresa que va a tener muchos activos fijos, y si nosotros hacemos así y buscamos dentro de este fichero, en este reporte, la palabra amortización no aparece en todo el reporte, pero si buscamos depreciación únicamente aparece dos veces. Por un lado aparece aquí y luego aparece en el estado de flujos de efectivo, donde podemos ver la palabra depreciación. Y por lo tanto, pues a mí esto ya me llama la atención y no sé cuál es el criterio contable que están aplicando para no amortizar y depreciar sus activos fijos. A lo mejor pues me estoy perdiendo algo, pero bueno, al menos aquí en este estado de flujos de efectivo no vemos el detalle, en la cuenta de resultados tampoco hemos visto el detalle. Si continuamos adelante nos damos cuenta pues que la empresa invierte activamente en propiedades, pero además tiene otro tipo de inversiones como adquisición de grupos y compañías, de las cuales se deduce la caja. En este ejercicio pues ha habido más salidas de efectivo en este concepto, se han invertido 8.751 millones, mientras que se han desinvertido 6.168. Por otro lado, vemos inversiones y desinversiones en compañías asociadas, que podrían ser las joint ventures que hemos comentado inicialmente. Vemos que también se han invertido importes superiores a lo que se han desinvertido, pero en este caso está bastante a la par. Y luego vemos cash flow from financial assets. Vemos pues que se ha generado un cash flow, una entrada de dinero por los activos financieros, y finalmente vemos cómo han salido 4.249 millones de coronas. Finalmente vemos cómo la empresa, fruto de la financiación, pues ha habido una salida de 1.252. Vemos que la empresa paga dividendo, este casi se duplica, ¿vale? No alcanza a duplicarse, pero es un crecimiento bastante elevado en cuanto al crecimiento del dividendo. Vemos que el beneficio no se ha incrementado respecto al año anterior, en todo caso ha caído, y luego vemos cómo la empresa pues adquiere deuda y paga deuda, es decir, refinancia otra parte de deuda. En este caso el balance es positivo, por lo tanto la deuda se ha visto incrementada, y es algo pues que no es el objetivo de la compañía, al menos por lo que he leído en el reporte. Pues la empresa quiere hacer esfuerzos para disminuir la deuda financiera que tiene. Bien, ya nos encontramos en el balance de situación, donde vamos a poder valorar un poco la estructura patrimonial de la compañía. Estructura patrimonial que ya advierto que es bastante compleja y de difícil comprensión, como lo han venido siendo la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. Si nos fijamos, vemos que el 80,16% del activo total son inversiones en propiedades. Estas propiedades son valoradas por fuentes externas, las cuales dan un valor aproximado del valor de mercado de estas inversiones, descontando pues todo tipo de gastos y estas cuestiones.
Por lo tanto, estamos diciendo de que la empresa está bastante expuesta a estas valoraciones de los externos, los cuales hemos visto que ha habido variaciones en la valoración de los activos, en este caso las inversiones en propiedades, y por lo tanto, como estas inversiones se han ido revalorizando a lo largo del tiempo, hemos ido viendo que la compañía está teniendo unos beneficios causados por la revalorización. Si seguimos adelante, también vemos que la empresa tiene grandes saldos, aunque no tan relevantes como las inversiones en propiedades, en compañías asociadas o joint ventures, las cuales pues nos deben unos 2.751 millones, y vemos que también tenemos saldos en otros productos financieros que, si comparamos con la fecha 31 de diciembre del 2021, vemos como hay una gran variación negativa y ahí hay una gran pérdida, la cual hemos visto reflejada en la cuenta de resultados. Si continuamos adelante, vemos como el saldo de clientes empeora, nos deben 600 millones más aproximadamente, de ahí que haya necesidades de working capital, y vemos como el saldo de caja ha disminuido respecto al inicio del periodo. Vemos que el activo corriente es un 4,53% del activo total y tenemos un fondo de maniobra negativo, como a continuación veremos. Vemos que el pasivo corriente es superior al activo corriente, por lo tanto tenemos vencimientos a corto plazo superiores a los activos líquidos que tenemos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa en esta situación va a tener que buscar soluciones, a no ser que tenga la expectativa de generar unos ingresos muy elevados y cobrarlos a la vez, por tal de equiparar el activo corriente con el pasivo corriente. Por lo tanto, estamos viendo una situación de iliquidez, algo preocupante, especialmente cuando la empresa tiene bastante deuda. Bien, ya nos encontramos en el pasivo de la empresa, donde vamos a poder ver qué es lo que está financiando el activo que acabamos de leer. Por un lado, vemos como el equity relacionado con la matriz es el 30,21% del pasivo total. Sin embargo, vemos como hay productos híbridos, que son bonos híbridos, otras reservas relacionadas con accionistas de otra clase, ¿vale? Pero que acaban siendo del patrimonio neto y que suman un 40,24% del pasivo total. Por lo tanto, estamos viendo que la proporción deuda con capital de los accionistas es del 40-60%, ¿vale? Por lo tanto, vemos que la empresa tiene deuda pues con instituciones y otros bonos o deudas con otras entidades. En vencimientos de deuda a corto plazo únicamente tiene como 3,6, y por lo tanto en este caso pues diríamos que de los vencimientos que vienen, los importantes, ¿vale? Que son las deudas, pues se van a poder hacer frente, aunque la situación no es para nada cómoda. Como hemos dicho, el pasivo corriente es superior al activo corriente, y lo veis en qué proporción. El pasivo corriente es mucho más superior al activo corriente. Por lo tanto, luego explicaremos soluciones para esta empresa. De esta deuda quiero comentar, según he leído en el reporte, que aproximadamente el 30% de esta está vinculada al tipo de interés, mientras que el resto está a tipo fijo. Por lo tanto, por ese lado podríamos decir que la mayor parte de la deuda está a tipo fijo. Además, podríamos decir que esta deuda de aquí pues es una que se va a acabar convirtiendo a largo plazo en patrimonio neto. Por lo tanto, podríamos decir que esta deuda de aquí pues genera intereses, y seguramente que los paga, pero que tarde o temprano se convertirían en patrimonio. El resto de deuda pues digamos que está, no sé si está vinculada directamente, pero realmente si se llegase a la situación extrema de no poderla pagar, pues se podrían vender estas inversiones. Por lo tanto, tiene unos activos que están sirviendo de garantía, y por lo tanto podríamos decir que, pese a la gran cantidad de deuda que tiene la empresa, esta deuda, digamos que en cierto modo, pues a largo plazo no habría problemas. El problema está en el corto plazo, que apenas tenemos dinero para poder hacer frente a estos vencimientos a corto plazo. El riesgo que había y que estaba castigando mucho la empresa en bolsa, ¿vale?, es que había el riesgo latente de que se incrementasen los tipos de interés. Claro, un incremento de los tipos de interés, aparte de aumentar el gasto financiero que tiene la compañía, afectaría directamente al negocio en sí, lo que provocaría que un encarecimiento de la deuda haría que muchos de los proyectos hipotecarios en marcha pues se paralizasen por el incremento de la cuota, ¿vale? Por lo tanto, haría que muchas hipotecas no se concedieran, lo que haría que afectase directamente a la demanda, lo que haría
indirectamente es que el precio de las inversiones que tiene la compañía disminuyeran, al menos en el corto plazo, debido a la disminución de la demanda. Tened en cuenta que estas inversiones en propiedades, si la comparamos con el balance, estaríamos hablando de que si el mercado inmobiliario cayese un 30% y actualizásemos los valores de las propiedades, estaríamos diciendo que nos comemos el patrimonio neto de un golpe. Imaginaros un año malo en el cual pues las viviendas se han depreciado un 30%. Para muchos diríais, bueno, esto es a corto plazo, luego a largo plazo se recuperaría. Obviamente la bajada del precio de estas casas se debería únicamente pues a la afectación de la demanda. Pero, ¿qué pasaría? Que nos comeríamos el patrimonio neto entero. Bien, nos encontramos ante una empresa pues que lo bueno que tiene es que tiene unos ingresos recurrentes bastante interesantes. Esto es debido gracias a las rentas, pese a que normalmente se cobran casi todas. También puede existir morosidad. En el caso de la subida del tipo de interés que he comentado anteriormente, también podría haber afectado a mucha gente que paga alquileres y que pues a falta de liquidez no pudieran pagarlo. Nos encontramos una empresa bastante compleja, la cual invierte en otras participadas, lo cual hace que se dificulte la valoración. Además es una empresa que tiene deuda, lo cual lo paga en forma de intereses y también está bastante expuesta a los tipos de cambio. Por lo tanto, en este aspecto vemos muchos handicaps que provocan que no se puede apreciar correctamente la cuenta de resultados real. Además nos encontramos que las valoraciones de las propiedades afectan directamente a la empresa. En cuanto a la cuenta de resultados, en el año anterior vimos como la empresa tenía beneficios de 21 millones gracias a la revalorización de sus activos, y claro, en otro país con otra normativa, a lo mejor con amortizaciones, esta valoración sería totalmente distinta, esta cuenta de resultados sería negativa. Y bueno, al final nos encontramos una empresa que genera un efectivo bastante interesante, pero que ha tenido ciertos problemas en cuanto a requerimientos de working capital. Vemos que otros años pues no se ha visto tan afectada, pero sin embargo aún así sigue invirtiendo y también ha pagado dividendos, cosa que también me llama mucho la atención, que se pague un dividendo tan elevado cuando en este mismo ejercicio no ha habido estos beneficios. En estos primeros 6 meses se han pagado 1,6 millones de coronas suecas, mientras se han ganado 200 millones de beneficio neto. Por lo tanto, el payout es superior al 100%. Además, vemos cómo, y eso ya leyendo los comentarios de la compañía, tiene como objetivo de reducir la deuda. Sin embargo, en este semestre pues la ha incrementado, y aún habiéndola incrementada no ha conseguido apalear las salidas de flujos de efectivos de la financiación, y tampoco cubre los flujos de inversión. Por lo tanto, estamos viendo que se genera un importe muy inferior a lo que se invierte y a lo que se da a financieras o accionistas. Finalmente vemos un activo bastante complejo, el cual, bueno, en la parte del activo tenemos la mayor parte de los activos son inversiones en propiedades, los cuales no se amortizan y están a valoración de mercado. También tenemos como la empresa invierte en joint ventures y asociadas, y lo que provoca que, bueno, no es que provoque, pero hace que la empresa tenga, en esta foto de aquí, muy poca liquidez, únicamente el 4,53% del activo total, mientras que tenemos vencimientos a corto plazo superiores a este activo corriente. Por otro lado, vemos cómo la estructura patrimonial es bastante compleja, teniendo en cuenta la matriz más estos bonos híbridos que serán convertibles en patrimonio. Vemos que la empresa tiene unos ratios bastante interesantes, pero que tiene bastante deuda financiera, y a corto plazo tenemos un beneficio de 3.600 millones. Hay que tener en cuenta que la empresa pues tiene la opción siguiente: puede desinvertir para hacer frente a estos vencimientos. Tened en cuenta que 80 millones de deuda frente a los 154 millones de activos en inversiones de propiedades, pues si las liquidásemos tendríamos para pagar esa deuda.
Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. La verdad que es una empresa que ha sido bastante compleja de analizar, no me he sentido muy cómodo analizándola, por lo tanto yo considero que si vosotros no sois muy expertos en cuanto a inversión, esta empresa es bastante compleja y se requiere pues tener muchos más conocimientos de lo que se puede esperar. Parece que es un negocio muy sencillo por lo que hemos explicado, pero realmente tiene una estructura bastante compleja en cuanto a nivel financiero se refiere. Muchas gracias y hasta pronto.